Hola y bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Si te gustan las historias de tipo paranormal, quédate hasta el final. Empecemos. Una noche soñé que despertaba en el sofá cama que estaba en el primer piso de nuestro apartamento. Mis hermanas siempre me decían que no durmiera allí y estaba completamente seguro de que esa noche me había acostado en mi habitación, en el segundo piso. Recuerdo preguntarme cómo había terminado durmiendo en el sofá. El sofacama estaba enfrente de dos sillas y la escalera que llevaba al segundo piso quedaba a la derecha. Cuando miré hacia las escaleras, vi a una anciana sentada en los primeros tres escalones, observándome mientras seguía empujando la puerta para abrirla una y otra vez. A la izquierda estaba el fregadero de la cocina y allí vi a un niño pálido, calvo y completamente desnudo, de unos 4 o 6 años, bañándose en el mismo fregadero, donde normalmente lavamos los platos. Lo único que recuerdo con claridad es que estaba sentado dentro del fregadero. No recuerdo la expresión de su rostro. Después fui al baño y vi a una niña de cabello largo, agachada en un rincón. Todo se sentía completamente real. De repente desperté, alrededor de las 2 de la madrugada. El sueño había sido tan vívido que bajé corriendo al primer piso para comprobar que todo estuviera bien. Cuando llegué, encontré el grifo abierto, las luces encendidas y la puerta principal completamente abierta. Vivíamos en un apartamento, así que era imposible que la puerta hubiera permanecido abierta todo ese tiempo. Aún así, no nos habían robado y no faltaba ninguna de nuestras pertenencias. Apagué las luces, cerré el grifo y la puerta y luego desperté a una de mis hermanas para preguntarle si había bajado durante la noche. Ella me respondió que no. En ese momento solo estábamos ella y yo en la casa, ya que tres de mis cuatro hermanas trabajaban en el turno de noche. Después de esa noche ya no pude volver a dormir. Después esa noche ya no pude volver a dormir. Años más tarde, cuando tenía 19 años, una amiga de una de mis hermanas fue a visitarnos al apartamento, pero se negó a entrar. Dijo que había visto a una anciana y a un niño pequeño en medio de la escalera, mirándola fijamente como si estuvieran vigilando el lugar. Además de ese incidente, también escuchaba con frecuencia golpes en la puerta y veía cómo las puertas del segundo piso se abrían solas. A veces incluso la puerta de mi armario se abría sin que nadie la tocara. No sé si era por el viento, aunque la ventana que estaba cerca era bastante pequeña. Hubo una experiencia que recuerdo especialmente. Una de mis hermanas tenía la costumbre de tocar la puerta de mi habitación cuando llegaba a la casa para despertarme. Un día escuché un golpe fuerte y unos segundos después la puerta de mi habitación comenzó a abrirse lentamente por sí sola. No le di demasiada importancia porque pensé que era mi hermana jugando conmigo, otra vez. Sin embargo, nunca escuché que dijera mi nombre, lo cual me pareció extraño. Cuando me levanté y bajé las escaleras, descubrí que estaba completamente solo en el apartamento. No sé cómo explicarlo. Siempre sentí que había algo extraño en ese lugar. El apartamento estaba en pleno centro de la ciudad. Era muy conveniente, tenía 3 habitaciones, estaba dentro de una urbanización privada y pagábamos alrededor de 8.500 pesos al mes, lo cual era muy poco considerando todas las ventajas que ofrecía. Pero aún así había algo que simplemente no se sentía bien. A veces incluso cuando estaba en la habitación de una de mis hermanas, alcanzaba a ver una figura rondando cerca de su armario. Ella nunca quiso admitir que hubiera algo allí. Sin embargo, recuerdo que un día compró un rosario y una lámpara de sal sin dar ninguna explicación y lo colocó justamente en el lugar donde yo siempre sentía que había algo extraño. ¿Ustedes qué piensan de esta primera historia? Déjenme saber. Vamos con nuestra segunda historia.
Anoche estaba dormido cuando tuve el sueño más extraño de mi vida. Hace aproximadamente una semana, un cuadro que tengo colgado en la pared se cayó de repente, sin ninguna razón, y terminó en el suelo. No le di importancia, simplemente lo recogí y lo volví a colgar en su lugar. Anoche me dormí mirando hacia esa misma pared donde está el cuadro. Soñé que en el lugar exacto donde estaba colgado había una ventana que daba a la sala de la casa. Del otro lado de la ventana estaba mi tía abuela. Me hablaba y me decía cuánto había crecido y que no me veía desde que era un niño. Cuando era pequeño, un amigo y yo solíamos ir a visitarla. Ella siempre nos daba dulces y algo de comida, y luego salíamos otra vez a jugar. En el sueño llevaba puesto un vestido y tenía un peinado recogido hacia atrás, como el de las amas de casa en los años 50. Ella nació en 1925 y falleció en el 2012. Después de despertar, busqué fotografías familiares antiguas y encontré una de ella. Allí, ella estaba usando exactamente la misma ropa que llevaba en mi sueño, con el mismo peinado y el mismo tipo de vestido. No tenía ningún recuerdo de cómo se veía cuando era joven, así que no creo que mi mente estuviera inventando todo eso. Cuando yo nací, ella ya era una mujer mayor. Así fue como siempre la conocí. Además, vivía sola porque su esposo había fallecido en 1986. No creo que haya sido algo malo. Durante todo el sueño ella sonreía y yo me sentía completamente tranquilo. En ningún momento percibí una energía negativa. Aún así, no deja de sorprenderme. Mientras escribo esto, todavía tengo escalofríos por todo el cuerpo. Descansa en paz, tía abuela. Me gusta pensar que se tomó el tiempo de venir a visitarme y ver cómo estaba. Y sinceramente, eso me ayuda a sentir muy bien. ¿Y ustedes qué piensan de esta segunda historia? Nos vemos en el próximo video de señales ocultas y déjenme saber sus opiniones, lo que piensan en los comentarios. Hasta pronto, bendiciones.